Bueno, vamos a hacer el análisis de la respuesta de frecuencia de lo que sería un 0, ¿da? Un 0 trasladado en el eje X o en el eje del logaritmo de omega, ¿da? Bien, la forma funcional de la ecuación sería la siguiente. Tengo G de S es igual a 1 más S dividido la frecuencia angular de, o sea, el 2pi por frecuencia. Bien, ahora vamos a ver cuál es esa. O sea, omega sub c es igual a 2pi por la frecuencia de corte, o sea que va a ser donde va a tener una pequeña asíntota. Y lo que sería también podemos llamar o representar la ecuación 1 más el tau por el s, que va a ser el tiempo en donde se va a producir el cambio de la asíntota. Bien, ahora vamos a verlo eso. Bueno, o sea, tau es igual a 1 dividido omega sub c. Podemos expresar las dos formas. Bien, vamos a empezar a trabajar. Bien, lo primero que tenemos que hacer es pasar nuestra ecuación a lo que sería el dominio de la frecuencia, y eso sería que nosotros tomáramos el G de S, ¿tá? Que es igual a 1 más omega dividido omega sub c, ¿tá? Perdón, cualquier cosa estoy diciendo, sería S dividido omega sub c. Esto es lo que vamos a hacer, el S lo vamos a reemplazar por J omega, y ahí estaríamos pasando al dominio de la frecuencia. Entonces el G de J omega me va a quedar igual a 1 más J por lo que sería omega dividido omega sub c. Omega sub c va a ser la frecuencia de corte. Bien, y aquí ya pasamos lo que sería al dominio de la frecuencia. Bien, bueno, ahora vamos a calcular lo que sería el módulo. Si miramos la ecuación, tenemos un número complejo donde tenemos el 1 como la parte real y omega dividido omega sub c como la parte imaginaria. Bien, así que si yo quisiera calcular el módulo de G de J omega, ¿ah? Va a ser igual al módulo de lo que sería 1 más el J por el omega dividido omega sub c. Bien, ese sería el módulo, y el módulo de un número complejo es la raíz cuadrada de lo que sería el 1 al cuadrado, que sería 1 más omega al cuadrado dividido omega sub c al cuadrado. Bien, y esto sería lo mismo como que yo tuviera 1 más omega al cuadrado dividido omega sub c al cuadrado a la 1/2. Esa es la raíz es lo mismo que 1/2. Bien, eso por un lado. Ahora, si yo quiero pasar esta ecuación, o sea que ya me quedó acá, esto sería la ecuación del módulo. Si yo lo quisiera pasar a decibeles, voy a tener, por ejemplo, que G en decibeles va a ser igual a, bueno, 20 por el logaritmo de lo que sería mi ecuación, que sería 1 más omega dividido omega sub c, esto al cuadrado. Bueno, así no estaba expresado, vamos a expresarlo bien como estaba. Bueno, sería 1 más omega al cuadrado dividido omega sub c al cuadrado, y todo esto elevado a la 1/2. Bien, bueno, ese sería el pasaje a lo que sería decibeles, ¿da? Esto sería G de J omega. Bien, nosotros tenemos, por ejemplo, la propiedad que si yo tengo logaritmo de a una potencia, la puedo sacar la potencia para afuera y me queda el logaritmo de a. Es una propiedad del logaritmo. Así que esto podemos perfectamente sacar el 1/2 para afuera y vamos a tener el 20 por lo que sería 1/2, que me quedaría 10, y me quedaría el logaritmo de lo que sería 1 más omega al cuadrado dividido omega sub c al cuadrado, ¿da? Esto sería lo que me quedaría. Bien,
Por otro lado, nosotros tenemos, vamos a poner de vuelta G en decibelios. Bueno, acá me quedaría 10. Sería 20 dividido 2 sería 10. Por lo que sería, bueno, acá es donde yo puedo, por ejemplo, la suma la puedo dividir en lo que sería dos términos, porque yo tengo que, por ejemplo, logaritmo de A más B es igual a logaritmo de A más logaritmo de B. Y también tengo que logaritmo de A dividido B es igual a logaritmo de A menos logaritmo de B. ¿No? Esas son las propiedades que podemos utilizar aquí para separar esto. Entonces me va a quedar, por ejemplo, logaritmo de 1 más, bueno, acá lo separé y tengo un cociente, así que me va a quedar, por ejemplo, logaritmo de lo que sería omega al cuadrado menos el logaritmo de omega sub c al cuadrado. Bien, bueno, logaritmo de 1 es 0. Esto es igual a 2 por logaritmo de omega. Esto es igual a menos 2 por logaritmo de omega sub c, o sea, estamos utilizando esta propiedad de acá arriba. ¿Ah? Así que, en resumen, esto me quedaría que G en decibelios me va a quedar, bueno, acá tengo un 2 por 10, sería 20, o sea, saco de factor común y me quedaría 2 por 10 y 2 por 10, así que podría poner acá perfectamente 20, ¿no? Saco de factor común y me quedaría, por ejemplo, el logaritmo de omega, voy a ponerlo en verde mejor, logaritmo de lo que sería omega menos el logaritmo de omega sub c. ¿Ah? Bien, el 2 lo pasé multiplicando para el 10 en ambos términos, me quedaría esto. Bien, este sería el omega sub c. Omega sub c. Bueno, ahora para representar gráficamente esto y que quedaría en la gráfica de Bode para la amplitud, lo que tenemos que asemejar es esta ecuación a lo que sería una recta. Bueno, por ejemplo, vamos a representar este término, este término, este término y este término, y vamos a ver a qué le hacemos corresponder. Perfecto, el G en decibelios va a ser mi de x, va a ser igual a el m, va a ser el 20 por, entre paréntesis, bueno, si logaritmo de omega es el x, entonces el logaritmo de x sub c, de omega sub c, va a ser un x sub 0, va a estar en un punto de la gráfica. Bien, si yo me pongo a mirar esto sería una recta. Si yo miro esto, sería una recta con una pendiente m y desfasada el x sub 0 hacia adelante. Bien, si yo tuviera que representar esta gráfica, ¿no? Bueno, voy a ir acá, por ejemplo, voy a buscar el punto, vamos a suponer que está acá, el logaritmo de omega sub c, ¿no? Esto sería el x sub 0, el x sub 0, ¿no? De la recta. Vamos a suponer que está en ese punto de ahí. Entonces ahí vamos a tener una asíntota de un m de 20. Para tener 20 vamos a tener acá 20 decibelios. Y aquí, ahí se me fue. Y aquí vamos a tener una década. Nada, acuérdense que una década sería este pedacito acá, que serían dos cuadraditos, que serían una década. Bien, y esa va a ser la pendiente que va a tener. Entonces ahí vamos a dibujar la asíntota, ¿no? Vamos a dibujar la asíntota con una recta que tiene que pasar de este punto y tiene que pasar por ahí
con la pendiente de 2 decibeles por década. A ver que se me fue por allá arriba. Ahí. ¿Tá? Bien. Esa va a ser la cinta. Bien, entonces nosotros vamos a iniciar en el 0. Vamos a tener otra... O sea, cuando no tenemos nada, hasta aquí va a ser así el gráfico. En 0 hasta logaritmo de omega sub c. Bien. Y después de omega sub c, de la frecuencia esa, vamos a tener una pendiente de 20 décadas por decibeles, ¿no? A partir de acá vamos a tener que esto vale 20 y acá va a ser logaritmo de omega menos logaritmo de omega sub 0 de omega sub c, perdón, ¿no? Bueno, se sobreentiende, esto tiene 20 decibeles por década. Esa sería la pendiente. Bien, bueno, si yo tuviera una respuesta de frecuencia, por ejemplo, el gráfico vendría con trita al 0, y acá seguiría esta asíntota. Bien, esa va a ser mi respuesta de frecuencia. ¿Dónde va a ser el quiebre? El quiebre va a ser acá en omega sub 0, este punto acá que va a valer el tau, y a su vez si yo proyecto esto aquí, acá voy a tener 3 decibeles, ¿no? O sea, el punto en que va a quebrar esa asíntota que va a cambiar va a ser en omega sub c, va a tener una caída de 3 decibeles y ahí se va a buscar la asíntota. Bien, esto sería la representación gráfica de Bode para el módulo. Bien, ahora tendríamos que hacer en la fase. Bueno, para la fase vamos a analizar lo que sería bien nuestra ecuación G de J omega. Vamos a escribirla de vuelta. Es igual a 1 parte real más un J por lo que sería omega dividido omega sub c, ¿no? La frecuencia de eso. Bien, bueno, acá ¿cómo vamos a hacer? Bueno, vamos a empezar a analizar, por ejemplo, diferentes tendencias. Por ejemplo, voy a decir que si omega tiende a 0, entonces ¿qué va a pasar? 1 más J 0 dividido, no, o sea, esto sería el omega se me hace 0 dividido el omega sub c. Esto es igual a 1, sería un número real. Esto pertenece a los reales, ¿ah? Puro y positivo. Entonces el ángulo phi va a ser igual a lo que sería 0 grados, ¿no? O sea, esto, si nosotros lo graficáramos, y esto sería la parte real y esta la parte imaginaria. Bueno, acá en 1 sería este número y el ángulo, la fase, es igual a 0 porque es real puro, ¿no? Así que tenemos que si yo tiendo a 0, el omega 0, frecuencias bajas, tendiendo a 0, va a ser 0 grados. Bien, ahora ¿qué pasa si por ejemplo yo tiendo a infinito? Si omega tiende a infinito, ¿qué va a pasar? Entonces 1 más J, por lo que sería un omega tendiendo a infinito dividido omega sub c, esto va a tender, o sea, el 1 es despreciable ante infinito, va a ser, esto va a tender a infinito, ¿no? Esto va a tender a infinito, o sea que esto va a ser aproximadamente igual a lo que sería J, porque el 1 va a ser despreciable ante el infinito, por omega dividido omega sub c. ¿Tá? Si yo miro este número, este pertenece a los imaginarios puros, ¿tá? Y positivos. Bien, si yo lo graficase,
¿da? El omega va a tender a infinito, o sea, esto va a tender a infinito, para allá, para infinito, pero va a ser así, pero el ángulo phi va a ser igual a 90 grados. Bien, entonces acá yo tengo que phi es igual a lo que sería 90 grados y sería ese mi valor de phi, mi fase para cuando yo tengo esto, y el otro sería cuando tengo esto. Bueno, ahora vamos a hacer, por ejemplo, una tendencia, por ejemplo, ¿cuándo va a cambiar? Si omega tiende a lo que sería mi omega sub c, ¿qué va a pasar? Entonces yo voy a tener que 1 más j por lo que sería el omega dividido el omega sub c, ¿no? Esto va a tender a omega sub c, así que esto se me va a simplificar con esto y esto me va a quedar 1 más j por lo que sería un 1, porque si omega sub c dividido omega sub c es 1. Y si yo me pongo a mirarlo, a graficarlo, yo tendría algo parecido a esto. Esta es la parte real, esta es la parte imaginaria, y acá yo voy a tener 1 y acá voy a tener 1. Y bueno, y si tengo esto así, acá tengo un phi de 45 grados porque tengo del mismo lado, tengo el mismo valor 1 y 1, o sea que el ángulo va a ser de 45 grados. Bien, entonces yo tengo que mi phi es igual a lo que sería 45 grados. ¿Ah? Y esos son los ángulos más o menos que vamos a tener. Así que, si yo tengo C, tiende a 0, si tengo infinito, tiende a 90, y si tengo que se aproxima a omega sub c, va a tener 45 grados. Bien, así que vamos a graficarlo acá. Bien, vamos a ver dónde pusimos acá, pusimos entre 2 y el 3, va a estar el logaritmo de omega sub c, o sea que acá vamos a tener el desfasaje. Acá vamos a tener logaritmo de lo que sería omega sub c, ¿da? Que sería el x sub 0. Bien, dijimos que si yo tiendo a 0, ¿da? Si yo tiendo a 0, el ángulo vale 0. Así que yo voy a tener, por ejemplo, esto hasta aquí, ¿da? Hasta aquí voy a tener esto, ¿da? Voy a tener cuando tiendo a 0, voy a tener 0 grados. Cuando tiendo a infinito, ¿no? Voy a tener 90 grados. ¿No? Cuando tiendo a infinito, tengo 90 grados cuando omega tiende a infinito. Y esto sería cuando omega tiende a 0. Bien. Y cuando yo estoy en omega sub c, cuando tengo omega sub c, voy a tener acá, en este punto, va a ser cuando omega tiende a omega sub c. Y eso sería un phi de 45 grados. Bien. Así que, ¿cómo va a ser la fase? Bueno, la fase va a ir del 0 aquí en 45, que va a ser en esta parte de aquí, que va a ser logaritmo de omega sub c, va a valer 45 y va a tender a cambiar de fase, o sea, en omega sub c cambiaría la fase, o tendería a cambiar de fase. Bien, este sería el ángulo de Bode para la fase. Esto sería Bode, ¿da? Bien, así que acá tenemos para lo que sería un 0. Un 0 sería esta ecuación, ¿da? Para esa ecuación yo tengo que mi respuesta de frecuencia va a ser esta en módulos, el gráfico de Bode en módulo, ¿da? Voy a tener que en logaritmo de omega sub c va a tener una asíntota, o sea, de una recta de 20 decibeles por década, después va a valer 0, y en la fase, en el logaritmo de omega sub c, voy a tener el quiebre de frecuencia, que va a pasar de 0 a 90 grados.
Bien, este ha sido el análisis de Bode de lo que sería la respuesta de frecuencia de un 0. Bien, esto ha sido todo.